Empezamos. Ya los demás irán tomando. Ya, a ver, vamos a empezar. Ya he visto el diapo. Al final el orden no importa. Son un montón de temas y vamos a empezar por el más largo, que es tiroides. ¿Ya? Entonces, enfermedad tiroidea autoinmune primero. ¿Por qué? Pues la mayoría de gente cuando piensa en tiroides, lo primero que se imagina es el hipotiroidismo. Y del hipotiroidismo primario, lo más frecuente es el autoinmune. Y del hipertiroidismo primario también. Entonces, al final es una enfermedad tiroidea autoinmune que tiene dos espectros, ¿no? El hipo y el hiper, que no son enfermedades contrarias, sino que pueden ser una misma. Inclusive hay casos donde un hipo espontáneamente pasa a ser hiper y al revés, aunque no es lo más frecuente, ¿no? Lo más frecuente es que el cuerpo se decida por uno de estos. ¿Qué le pasa a mis controles? Ya. ¿Qué pasa? Que si buscan en internet información sobre la tiroides, lo más probable es que encuentren pura información falsa, información sensacionalista y que no tiene nada que ver con la realidad. Por ejemplo, estas imágenes que sugieren que te tiene que doler el cuello, que te vas a engordar como un globo, ¿no? Y que no vas a poder bajar, así hagas lo que hagas, eso es el principal mito que se cree la gente. Y que hay dietas, que tienes que seguir una dieta rica en yodo, el otro te dice que tienes que seguir la dieta baja en yodo, cualquier cosa para mejorar tu tiroides y al final nada que ver, ¿no? Entonces, el principal mito del hipotiroidismo es que es el responsable de la obesidad. Que no puedo bajar de peso porque tengo hipotiroidismo. Nada que ver. Sí es cierto que está asociado a un aumento de peso, pero la realidad es que el hipotiroidismo se asocia a un aumento de 2 a 4 kilos, que es poco, ¿no? La gente usualmente viene por 20 kilos de sobrepeso, 15 kilos, y le quieren echar la culpa a la tiroides. Nada que ver. Y además esos 2 4 kilos, una vez que instauras el tratamiento, se deben perder y no estar siguiendo y siguiendo. No es que yo nunca voy a bajar porque tengo el hipotiroidismo, a pesar de estar tratado, nada que ver. Entonces, como dice acá abajo, si el problema con el peso es el único signo de hipotiroidismo, seguramente no es hipotiroidismo. Ya. Es cierto que como todos estos ejes endocrinológicos que dependen de la hipófisis y del hipotálamo, tienen tres niveles, ¿no? El hipotálamo, la hipófisis y la glándula periférica. Hablamos de primario cuando es la glándula periférica la que está afectada, secundario cuando es la hipófisis y terciario cuando es el hipotálamo. ¿Ya? Secundarios y terciarios van a ser raros. El principal, entonces, es el primario, el problema de la misma tiroides. Y como ya lo habíamos adelantado, es la tiroides de Hashimoto, la más frecuente de las etiologías de hipotiroidismo primario. ¿Ya? En segundo lugar, pues estaría la posquirúrgica, que ya saben ustedes, se han rotado y endocrino todos estos días, habrán visto cáncer de tiroides por montones en los hospitales, ¿no? Entonces, cuando hay un cáncer se sospecha, se saca, se extirpa la tiroides y obviamente queda un hipotiroidismo posquirúrgico, que es un hipotiroidismo más profundo que el Hashimoto. Pero si obviamos estos pacientes de los hipotiroidismos primarios, en Estados Unidos el 97% de ellos son por tiroiditis de Hashimoto. Y el Hashimoto es una tiroiditis crónica, que eso ya lo vamos a ver luego, que son las tiroiditis, pero es una tiroiditis crónica, autoinmune. Y para el hipertiroidismo, aquí están las tres en rojito, ¿no? Las que están en rojito son las tres principales etiologías: el bocio multinodular tóxico, la enfermedad de Graves y el adenoma tóxico. De esas tres, la principal es la autoinmune, que es la enfermedad de Graves. Tumores en la hipófisis, tumores en el hipotálamo que produzcan TSH son extremadamente raros. Así que suerte si ven uno. Como es autoinmune la gran mayoría, los anticuerpos tienen relevancia, ¿no? El principal anticuerpo clásico de la tiroiditis de Hashimoto son los antitiroperoxidasa, anti-TPO, antiguamente llamados antimicrosomales. Estos, si bien son clásicos del Hashimoto, también pueden estar en la enfermedad de Graves. También, porque ya les dije, es una sola enfermedad que comparte anticuerpos. Ahora, la enfermedad de Graves tiene otros anticuerpos que son más específicos, porque digamos, entonces no sabemos si los anti-TPO
Pueden salir en Hashimoto, pueden salir en Graves. Y que si queremos uno que sea muy específico de Graves, tenemos ahí los anti-TRAP, que significa antirreceptor de TSH. También algunos les llaman TSI, que es Thyroid Stimulating Immunoglobulin. Inmunoglobulina estimulante de la tiroides también se puede llamar así. Y los anticuerpos antitiroglobulina, que usualmente los habrán visto en el seguimiento del cáncer de tiroides. Es un marcador indirecto de cáncer de tiroides. No es directo como la tiroglobulina, sino es indirecto, la antitiroglobulina. Y también se puede encontrar, obviamente, en la enfermedad tiroidea autoinmune, en el Hashimoto, en el Graves también puede estar, pero no es tan importante. Y para que vean cómo estos anticuerpos pueden estar entrelazados, ¿no? Y las enfermedades de Hashimoto y de Graves pueden entrelazarse, puede haber un punto en común, ¿ya? Pero pedagógicamente es mejor, y además en la práctica también es mejor estudiarlos por separado, el hiper por un lado y el hipo por otro lado, como si fueran enfermedades contrarias, ¿ya? Son dos polos diferentes de la misma enfermedad. Un polo es el déficit de hormonas entonces y el otro es el exceso de hormonas. Y acá hay que entender entonces para qué sirve la hormona. ¿Ya? Para que se acuerden rápido, la hormona tiroidea funciona como el acelerador de nuestro metabolismo. Entonces, cuando hay déficit, nuestro metabolismo ¿cómo va a estar? Lento. Y cuando hay exceso, nuestro metabolismo va a estar muy acelerado. Entonces, de ahí vienen los signos que ya seguramente habrán escuchado, ¿no? En el hipotiroidismo, bradicardia, bradisiquia, que es pensar lento, bradilalia, que es hablar lento, como en cámara lenta, como un oso perezoso. Y el hipertiroideo, al contrario, todo es rápido, ¿no? Taquicardia, taquisiquia, taquilalia, habla muy rápido. Diarrea en el hipertiroidismo. En el hipotiroidismo, estreñimiento. El hipotiroidismo está lento, se muere de frío porque no produce calor. El hipertiroideo está temblando y suda, produce montones de calor. Por lo tanto, el hipertiroidismo pierde peso. Y este sí pierde peso bastante. Y bastante, digamos, subagudo. O sea, en medio mes, un mes, puede perder 10 kilos, ¿no? Es bastante brusca la pérdida de peso del hipertiroidismo, no así la ganancia de peso del hipotiroidismo. Irregularidad menstrual en ambos, trastorno del sueño en ambos. No se olviden del temblor, que es muy característico del hipertiroidismo. Y agrandamiento de la glándula tiroides en el hipertiroidismo de Graves, ¿no? Un agrandamiento difuso, o sea, toda la glándula aumentada de tamaño en el Graves. Ahí está, otra vez más. Hay algunos síntomas comunes: el insomnio, la caída de cabello, los periodos menstruales irregulares y la fatiga. Pero en la fatiga hay que tener en cuenta una cosa, que no es la misma fatiga. No es lo mismo el cansancio del hipotiroideo que del hipertiroideo. Y esto hay que preguntarlo porque el paciente igual le dice cansancio. O sea, ¿a qué entiende la gente por cansancio? El que tiene sueño dirá, estoy cansado. A alguno le duele las piernas y dirá, me cansé. Otro se agita cuando camina un poco, se agita, le palpita el pecho y dice, estoy cansado. El otro se siente débil, está cansado. O sea, al final el cansancio es muy ambiguo, hay que especificar qué tipo de cansancio. ¿Ya? El hipotiroideo va a tener un cansancio de enlentecimiento, está lento, su metabolismo no le da para más, no le da para acelerar, entonces se siente lento para hacer las cosas. El hipertiroideo se cansa porque se agita, entonces, camina una cuadra y el corazón ya está en 150 latidos por minuto y tiene un poco de disnea, ¿no? Ese es el tipo de cansancio del hipertiroidismo. En el hipotiroidismo, las fases características son estas, las fases abotagadas. Abotagada es la palabra clave, ¿ya? Es un paciente con una cara somnolienta, los ojos entrecerrados, mirando hacia abajo, depresivo, con leve hinchazón de la cara, sobre todo hacia la parte de la boca y los párpados. En el dibujo no se ve bien, pero la piel seca, mate y el pelo también seco, sin brillo. Ya, esa es la fases características del hipotiroidismo. Acá están en la parte, las de blanco y negro, la superior izquierda, son las pacientes clásicas de Hashimoto. Pero acá en la izquierda, la parte de abajo, una paciente un poco más real, ¿no? Que vemos que no cambia antes y después del tratamiento, no cambia demasiado. Y al lado derecho, ¿qué vemos?
pacientes tiroidectomizadas por cáncer de tiroides. Ya les dije en un inicio que cuando hay una exéresis total pues, de la glándula, el hipotiroidismo es más profundo que cuando es una enfermedad autoinmune. Entonces, toman dosis más altas que un Hashimoto y no se están engordando. Ahí su principal, ustedes ven, cuando operan a una paciente y le quitan la levotiroxina, la paciente viene rogándote que le des la levotiroxina, pero porque se siente cansada, porque no da más, porque ya su cuerpo no le da. Ese es el principal síntoma. No es porque empezó a aumentar de peso, ¿ya? Eso no pasa. Entonces, el hipotiroidismo postquirúrgico demuestra que no es la obesidad el principal hallazgo clínico del hipotiroidismo. Esto es primario, un caso muy claro de hipotiroidismo. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Con TSH y con T4. Ya les dije cuál es la más importante, la TSH, ¿no? La TSH alta, en este caso en el hipotiroidismo, y la T4 baja. La TSH, acá como el padre, porque es el que controla la secreción de la T4 libre. La T4 libre se deja llevar solamente y casi siempre está normal hasta el final. ¿Ya? Porque la TSH como que la protege, ella se altera primero. Siempre entonces que encontremos un perfil tiroideo, vayamos a la TSH. Si hay, lo primero que debe alterarse es la TSH. No es normal que la TSH esté bien y que la T4 esté alterada. Eso usualmente es problema de laboratorio, ¿ya? Laboratoritis. Eh, no es clásico de un problema tiroideo primario, al menos, ¿no? Que en los secundarios puede ser, pero ya les dije que esos son raros. Hay que interpretarlo con cuidado. Entonces, aquí está toda la cantidad de combinaciones posibles que puede haber de resultados de TSH, T4 y T3. Pero en ellos lo que están en negrita son los clásicos, ¿no? En hipertiroidismo, TSH abajo, T3, T4 arriba. Y en hipotiroidismo al revés. Y además hay que tener en cuenta este patrón. TSH elevada, T3 y T4 normales. ¿Por qué? Esto se llama hipotiroidismo subclínico. El hipotiroidismo subclínico no tiene nada que ver con la clínica, puede o no tener clínica. Lo que define el hipotiroidismo subclínico son las hormonas. Una TSH elevada con T4 y T3 normal. O sea, es un diagnóstico laboratorial. ¿Y por qué es importante? Porque es muy frecuente. Este es más frecuente que el hipotiroidismo de verdad y es más frecuente que el hipertiroidismo. Entonces, ahorita vamos a ver por qué. Porque el subclínico hay una de dos. O es transitorio o es persistente. ¿En qué casos es persistente? Cuando tuviste la suerte de encontrar un Hashimoto recién empezando, ¿no? Y eso es lo que la mayoría piensan. Ah, me encontré el Hashimoto recién iniciando, pues la TSH está un poco alta y la T4 está normal. Bueno, pero habrá que tener suerte de que lo encuentres justo ahí. No va a ser lo más frecuente. Además, en ese de cuando recién está empezando en sus primeros meses de hipotiroidismo, no suele tener síntomas. Y lo otro es que tenga una mutación genética por ahí rara, ¿no? Cosas no tan frecuentes. En cambio, en los transitorios, que como su nombre dice, transitorio, en algún momento espontáneamente se va a resolver sin tratamiento. Ahí encontramos cosas mucho más interesantes, como por ejemplo, fármacos, tiroiditis subaguda y esto, ¿no? La obesidad. La obesidad, la depresión, el ejercicio físico vigoroso, patrones irregulares del sueño, trabajos nocturnos, como ustedes cuando han internado y hacen guardias, y puede pasar eso, cuando se desvelan estudiando para el examen endocrino toda la madrugada, ahí van a dar el examen con su hipotiroidismo subclínico. Después que jalen, van a estar en depresión también, hipotiroidismo subclínico. Y la obesidad. La obesidad, porque les dije, el paciente viene buscando algo en la tiroides por su obesidad. ¿Y qué va a encontrar? Un hipotiroidismo subclínico. ¿Y qué va a pasar? Le va a echar la culpa. Lo malo no es que el paciente le eche la culpa, lo malo es que los mismos médicos le dicen, ah, sí, 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 eso de ahí es el causante de tu peso y le empiezan a dar tratamiento. Entonces, ahí es donde se sobretrata el hipotiroidismo subclínico. Hay mucho sobretratamiento de hiposubclínico. El eutiroideo enfermo, en resumen, es un paciente que no está enfermo de la tiroides, pero que está enfermo de otra cosa.
una cosa grave, puede ser una sepsis usualmente, ¿no? Una neumonía, una pielonefritis, algo así, paciente en UCI. Entonces las hormonas tiroideas se alteran, pero no necesitan ningún tratamiento porque es debido a una regulación propia del cuerpo a la enfermedad crítica. Cuando, si es que se sana esa enfermedad, las hormonas se van a normalizar solos. Ahí no necesitas dar hormonas. Y en algún momento puede hacer como un hipotiroidismo subclínico también. Pero tomen muy como en pinzas los perfiles tiroideos de los pacientes hospitalizados, sobre todo cuando están graves. Ahora, esto es importante, ¿no? ¿Cuándo se debe tratar el hipotiroidismo subclínico? Son guías un poco antiguas, la ATA sobre todo, ya sí se actualizó un par de años después, pero los criterios siguieron siendo iguales, así que estos todavía valen, ¿ya? Sí. Entonces, básicamente todas las sociedades dividen a la TSH en dos, más de 10 y menos de 10, ¿ya? Más de 10 suelen tratar, aunque ETA y NICE dice que en adultos mayores, más de 70 años, quizás no lo traten, ¿no? Solamente si tiene muchos síntomas. La discusión más está en las TSH de menos de 10, porque estas además son las más frecuentes, ¿verdad? Las menos de 10. Y aquí sí hay que ver muchas cosas, porque vas a tratar solamente, según ATA, si tiene eh, anticuerpos anti-TPO positivos, síntomas muy característicos o alguna evidencia de enfermedad cardiovascular aterosclerótica o falla cardíaca o mucho riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque se ha visto estudios que el hipo subclínico puede aumentar el riesgo de eventos cardiovasculares. Entonces, para protegerlos en cierta manera hay que tener la TSH normal. Para eso, para eso. Pero hay otros como ETA y NICE que dicen, no, solamente si tiene síntomas y si tiene menos de 70 años, ahí le damos tratamiento. Bien. Entonces, la idea en general es, si el paciente es muy viejito, hay que tratar de no darle levotiroxina, ¿ya? Salvo que tenga síntomas muy claros, ¿ah? Porque ya hemos visto que los síntomas del hipotiroidismo son inespecíficos. El cansancio lo puede tener cualquiera. Que se me cae el pelo, seguro que muchas de ustedes se le está cayendo el pelo, pues, sobre todo en mujeres, se les cae por montones. La piel seca lo puede tener mucha gente. Estreñidos hay un montón acá. Así que, y friolentos también. Así que los síntomas por separado no nos sirven. Tiene que tener todo el conjunto para más o menos decir, ah, sí es un cuadro clínico muy sospechoso de Hashimoto. Allí, ya. Y bueno, en los pacientes cardíacos y en los pacientes con anti-TPO positivo, para ATA se puede considerar el tratamiento. ¿Ya? Así que de esto, de esta diapositiva, sí o sí hay pregunta. Ya saben. Luego, que ya diagnosticaste, es fácil, ¿no? El único tratamiento a nivel mundial es la levotiroxina. Hay algunos que han salido que hay que darte 3, liotironina, nada de eso. El único aprobado es levotiroxina. Y la dosis promedio es de 100, que es la que usan todos los hospitales, ¿no? No compran de todos, miren, particularmente hay de 25, 50, 75, 88, 100, 112, todas las concentraciones que ven acá abajo en colores. Los hospitales compran de 100 y ya está, porque es la dosis más usada. ¿Por qué? Porque se recomienda que sea 1,6 microgramos por kilo de peso. Como la mayoría de gente pesa por ahí 60, 70, le sale por cálculo por kilo de peso alrededor de 100. Pero como su tiempo de vida medio es de 7 días, se pueden hacer combinaciones. O sea, si tenemos solo de 100 y queremos dar 150, podríamos hacer un día toma una, un día toma dos, un día toma uno, un día toma dos, y al final es como si tomara 150. Se puede hacer debido a su farmacocinética, que es prolongada, 7 días de vida media, como les dije. ¿Ya? Y al momento de indicarle que tome la pastilla, hay que decirle que sea en ayunas, y en ayunas significa 1 hora antes del desayuno, con agua pura y sin tomar antiácidos, ¿no? Cuidado con los que toman omeprazol, o cosas en ayunos, ¿no? Hierro, calcio, todas estas cosas, antiácidos, hierro, calcio, se deben alejar de la levotiroxina al menos unas 4 horas para que no interfieran con su absorción. ¿Ok? Ya está. Y en la gestación, el hipotiroidismo, aquí cambia la cuestión, ¿no? En la gestación,
no se tiene en cuenta la T4 libre. O sea, sí se puede determinar, pero muchas veces, ¿qué pasa en la gestación? Que la T4 libre está normalmente baja. Así que ahí vamos a ver. De todos modos, la TSH va a ser la más importante en la gestación. Grábenselo así. Toda gestante que tiene TSH más de 4 tiene hipotiroidismo gestacional y debe ser tratada. Cuando la TSH está entre 2,5 y 4, es como la zona gris de entre 2,5 y 4, ahí algunos dicen que hay que tratar, los ginecólogos, por ejemplo, nosotros decimos que no, pero se ha decidido desempatar con anticuerpos. Entonces, si la TSH está entre 2,5 y 4 en una gestante, con anticuerpos positivos, tratamiento, con anticuerpos negativos, nada, se observa. ¿Ya? Y así de fácil el hipotiroidismo gestacional. ¿Hasta ahí alguna pregunta de hipotiroidismo? Nada. Miren, ¿ah? Nada, nada. Ya. Entonces, el otro espectro es la enfermedad de Graves, el hipertiroidismo. Ya hablamos de la clínica, ¿no? Todo acelerado, todo taqui, taqui, taqui. Ya, listo. Ahí está. Esa es la facies del hipertiroideo. Con los ojos bien abiertos por la retracción palpebral. Y esto es de Graves en sí, ¿no? Porque las otras teologías del hipertiroidismo, como el nódulo tóxico, no, el bocio multinodular tóxico, no causan esta oftalmopatía, este problema en los ojos. ¿Por qué? Porque la oftalmopatía no es causada por las hormonas tiroideas, sino es causada por los anticuerpos anti-receptor de TSH, los anti-TRAP. Ellos son los que causan esto. De modo que si el paciente no tiene esos anticuerpos, así tenga un hipertiroidismo de cualquier otra causa, no va a ser oftalmopatía. Y no va a ser mixedema pretibial, que es este edema duro que se ve acá. ¿Por qué se le llama duro? Porque no deja fuvea. Y si quieres pinzar, hacer la maniobra de pinzamiento de la piel, no te va a salir porque la piel está muy gruesa. ¿Ya? Y en la enfermedad de Graves el bocio es difuso, o sea, los dos lóbulos están grandes, la mayoría de veces de forma simétrica. En cambio, cuando es un solo nódulo, va a haber un solo bulto, ahí no se va a ver todo el bocio, y cuando es multinodular, pues hay muchos nódulos. Pero el bocio difuso es del Graves. El temblor es muy importante. Puede haber un problema en las uñas que se llama uñas de Plummer, pero que la verdad no siempre están. Taquicardia, obviamente, aumento de la frecuencia eh, evacuatoria, aumento de la sudoración, del calor, taquicardia, taquisiquia, taquilalia, todo eso. La oftalmopatía de Grace puede ser asimétrica, a veces afecta más un ojo que el otro. Puede ser inactiva cuando el ojo está blanco o activa cuando el ojo está inflamado, rojo. Obviamente la activa es peor, ¿no? Y puede dejar secuelas irreversibles. Muchas veces pasa como en esta figura que una vez que das el tratamiento, mejora todas las fases de la paciente. También hay varones, ¿no? Pero toda la enfermedad autoinmune es más frecuente en mujeres. Entonces, por eso hablamos mucho de mujeres acá. Y puede resolver bastante bien la oftalmopatía, pero no en todos los casos. En algunos casos las hormonas se normalizan, pero la oftalmopatía queda, persiste. ¿Por qué? Porque es producida por los anticuerpos, como repito, no por las hormonas. En tomografía se puede ser un poco más numérico, ahí midiendo las órbitas. Y bueno, el diagnóstico ya pues, está cantado, ¿no? Prácticamente es clínico y ya para confirmar le pide la TSH y la T4, encuentras como esperar, ¿no? La TSH baja y la T4 alta y ya está. Si quieres medir anticuerpos porque tienes duda de si es autoinmune o no, ahí mides y ya. Pero si lo ves con la oftalmopatía, mayormente eso es autoinmune, ¿no? Ya sin duda. El tratamiento. En el hipertiroidismo lo que más se pregunta es su tratamiento. ¿Ya? Y básicamente son dos, no es muy difícil. Uno es el sintomático. Los síntomas son taquicardia, temblor, ansiedad, intolerancia al calor. Bueno, todo eso se puede apaciguar bastante bien con cualquier betabloqueante. Nuestro preferido siempre ha sido el propranolol, porque se dice que el propranolol dentro de los betabloqueantes eh, disminuye también la conversión periférica de T4 a T3.
¿Ya? ¿Qué pasa? Que la tiroides mayormente produce T4, pero la más bioactiva es la T3. Entonces, esa T4 que va por la sangre, antes de actuar ya en el tejido periférico, hay unas enzimas desiodasas o desiodinasas que convierten esa T4 a T3, que es más activa, y entonces actúa. Em, el propranolol, al impedir que haya esa conversión, pues baja también la actividad de la hormona periférica. Así que ayuda mucho a los síntomas. ¿Ya? Y es importante porque al inicio la inhibición de la síntesis de hormonas tiroideas, que acá sí, los inhibidores de síntesis como el metimazol o tiamazol, que es lo mismo, demoran un poco en actuar, demoran 1 o 2 semanas a veces en actuar bien, ¿no? Y a veces más tiempo, pero mientras tanto el paciente no puede estar con los síntomas, se le da el beta bloqueante y cuando ya esté tranquilo se le puede quitar, ¿no? Los inhibidores de la síntesis de hormonas tiroideas, el tiamazol, que es el único que tenemos en el Perú, el tiamazol, es lo mismo que el metimazol, pero se le ha cambiado el nombre por las confusiones que había con metamizol. Entonces, este tratamiento sí es potencialmente curativo. No que todos se van a curar, pero sí un 60-70% se curan. Los que no se curan ya pasan al siguiente nivel del tratamiento, que es el yodo radioactivo. Pero ahorita estamos acá en el tiamazol. Se empieza con dosis altas que van desde 15 hasta 60 al día y repartidos, ¿no? Cada 8, cada 12. Conforme el paciente se compensa, se puede ir juntando las dosis para que sea una sola vez al día y la dosis se va bajando hasta llegar a una dosis de 5, 10, que son dosis de mantenimiento. Acá dice 15, pero 15 es más como una dosis todavía mediana, ¿no? Dosis de mantenimiento es 10, 10 o 5, 5 mejor. Cuando ya llegue a esa dosis, el tratamiento se mantiene por lo menos un año más. O sea que al final el tratamiento completo dura entre 1 a 2 años. En esos 2 años, el paciente debe curarse o controlarse muy bien, tener un perfil tiroideo normal. Si a los 2 años el paciente no tiene el perfil tiroideo normal, se considera que falló el tratamiento y entonces ya se plantea el uso del yodo radiactivo. ¿Qué es el yodo radiactivo? Pues es un yodo normal, pero que se le ha agregado un radioactivo ahí que desprende radioactividad de tipo beta, que produce una atrofia del tejido que está alrededor del yodo. Entonces, como aprovechando que la glándula tiroides es muy ávida al yodo, se le da eso, la tiroides cae en la trampa y se traga todo el yodo, y ese yodo está ahí con la radioactividad quemándola y quemándola hasta que la atrofia. ¿Lo va a hacer rápido? No, va a demorar 2 a 6 meses, en realidad 3 a 6 meses. Nunca he visto uno de 2 meses que ya me haga atrofia, ¿no? En 3 meses ya puede ser que sí. ¿Y qué pasa cuando se atrofia la glándula? Pasan del hiper al hipotiroidismo. ¿Por qué les cambiamos una enfermedad por otra? Porque el hipotiroidismo es más estable, se controla con levotiroxina, que es más tolerable, se descompensa más lento. Entonces, es mejor, es más fácil de controlar un hipotiroidismo que un hiper. Pues por eso es el yodo radioactivo. Y para que ya no responde a nada o tiene contraindicaciones por el yodo radioactivo, porque tal, no sé, una gestante, una mujer lactante o alguien que tiene alguna contraindicación, entonces se pasa recién a la cirugía como última alternativa. Sacarle toda la tiroides y pues que se quede hipotiroidea total. Las tiroiditis están en su sílabus, pero son poco frecuentes. ¿Cuántos habrán visto tiroiditis en estas semanas de rotación? Probablemente solo hayan visto tiroiditis de Hashimoto. Entonces hay varios tipos de tiroiditis. Eh, veamos el comportamiento clásico de una tiroiditis. Miren, cuando se inflama la tiroides, para esto tiene que ser una inflamación brusca, ¿no? Aguda, subaguda. Eh, se puede inflamar tanto que los folículos pierden su integridad, o sea, ya no retienen, ya no encapsulan ahí la hormona tiroidea, sino que la dejan escapar. Y la tiroides se depleta, o sea, toda la hormona que tenía almacenada como que se le vacía, pues, y va toda sangre tan rápido que produce como si fuera un hipertiroidismo, pero no se llama hipertiroidismo, sino tirotoxicosis, ¿no? Entonces sale mucha hormona a sangre y la TSH ve eso y se inhibe.
Y el perfil es exactamente igual que el del hipertiroidismo, ¿no? TSH suprimida, T4 libre, alta, y todos los síntomas de taquicardia, taquipsiquia, temblores, calor, todo eso. Todo es igual. Pero ¿por qué no se llama hipertiroidismo? Porque hipertiroidismo es cuando produce más, es hiperproducción. Eso es hipertiroidismo. En este caso, no está produciendo, sino que por la inflamación está liberando lo que ya tenía producido, pero no está produciendo más. De modo que llega a un último estadio donde ya liberó todo lo que tenía que liberar, ya pasó su vida media de la hormona, los síntomas se fueron y ahora la tiroides queda vacía y el paciente entra en un estado contrario de hipotiroidismo, ¿no? La T4 baja drásticamente en sangre y la TSH viendo esto sube. Entonces se produce el patrón de hipotiroidismo. Entonces va evolucionando la tiroiditis, ¿no? Eh, esto, entonces tiroiditis puede haber agudas, subagudas y crónicas. Este patrón se ve clásicamente en la subaguda. En la subaguda se ve muy clarito. En las agudas, que es más frecuente en niños, se ve poco. Y en las crónicas, que es el Hashimoto sobre todo, ¿no? En realidad sí, sí se da, pero como se da tan lento, no lo detectamos. Esa fase tirotoxicósica, que se llamaría hashitoxicosis, pocos lo sienten, no tienen síntomas y pasa desapercibido. Y a la larga, lo que ya se van dando cuenta después de años, que tienen hipotiroidismo, ¿no? Pero también ocurre todo eso. Siempre un periodo de toxicosis, de tirotoxicosis, y luego el hipotiroidismo, que dura tanto tiempo en el Hashimoto que la autoinmunidad cuando se va usualmente deja una glándula atrófica y se perpetúa, ¿no? O sea, ya la enfermedad es de por vida. Casi siempre el Hashimoto es de por vida. Ya. Esto es la gammagrafía. La gammagrafía es un estudio funcional que no tenemos en Chiclayo, hay en Lima. eh, Evalúa función, ¿no? No te muestra tan detallada la anatomía del órgano, pero te ve cuánto funciona. En este caso, la A es una tiroides normal, que capta su yodo y que también deja un poco de yodo para las glándulas salivales, que también les gusta captar un poquito, ¿ya? En el Graves, que vemos acá en el lado B, la glándula está más grande y capta más, le deja menos yodo para el tejido circundante. Bueno. Vayamos acá al D. El D es un nódulo tóxico, ya que no es toda la tiroides la que capta, sino solamente una partecita donde está el nódulo. Y ese se lleva todo el yodo, no deja yodo para el resto. En el caso del C, esto es una tiroiditis. En el caso C, la tiroides prácticamente ni se ve. Ahí están captando por ahí otras zonas. La tiroides está tan inflamada, tan rota que no capta el yodo. Entonces, si bien un Graves y una tiroiditis que está en su fase tirotoxicósica tienen los mismos síntomas y la misma TSH y la misma T4, con la gammagrafía son completamente distintos, ¿no? Acá un Graves hipercaptante y una tiroiditis hipocaptante. Ya les digo, acá en Chiclayo no hay gammagrafía, pero esto les puede venir en preguntas, tanto del examen como del ENAM y el residentado y todo eso. Así que importante que sepan cómo se diferencia un Graves de una tiroiditis en la gammagrafía. Hipercaptante, hipocaptante. Acá otra vez más, ¿no? Acá el Graves, acá está hipercaptante y acá está la tiroiditis hipocaptante. Así que apréndanse la tiroiditis aguda y la subaguda. Les dejo ahí el cuadrito resumen para que los lean. También está el Hashimoto, pero ya ese es muy aburrido, ese ya se lo saben. Y la fibrótica, si quieren por cultura general, pero las más preguntadas son la aguda y la subaguda. Ya cualquiera de esos dos vienen. Acuérdense que la aguda es por bacteria, la subaguda es por virus. La aguda es más en niños, la subaguda es más en adultos. La aguda se trata pues con antibióticos y la subaguda no, porque es postviral, entonces se trata con antiinflamatorios. Y tengan en cuenta que nunca se da antitiroideos, porque no es un hipertiroidismo. La tirotoxicosis va a pasar. Sí se puede dar betabloqueantes para los síntomas, pero no le den tiamazol, porque inevitablemente una tiroiditis va a pasar al hipotiroidismo. Y si le dan tiamazol, ese hipotiroidismo va a durar una barbaridad. No le den.
Más bien cuando ya está en hipotiroidismo sí le pueden dar un poquito de levotiroxina, sí, pero lo que nunca se da acá es tiamazol. Y para terminar con el tema de la tiroides, ya les dije que es grande, ¿no? Ya vamos por una hora, pero no, todavía 36 minutos, como si nada. Pero el nódulo tiroideo es muy frecuente, ¿no? Y deben saberlo, porque además no refieren tonterías, ¿no? Para que ustedes no refieran estas cosas. Este, nódulo tiroideo. Muchas personas tenemos nódulos tiroideos y ni enterados estamos. La gran mayoría de nódulos en la tiroides son benignos. Es como que tuviéramos lunares ahí. No pasa nada. Pero como la gente agarra de moda hacerse ecografías, están detectando muchos nódulos y la gente se asusta, porque claro, nunca se imaginaban que por acá podía haber bolitas, pero sí hay. Entonces, en realidad, a ver, ¿cómo les digo esto? El cáncer de tiroides todavía está en mucha discusión, porque no se sabe si debemos hacerle de rutina a todo el mundo para buscar nódulos o solamente en poblaciones en riesgo. Por ahora se hace solamente en poblaciones en riesgo. Algunos postulan que se debería hacer en toda la población como screening, como se hace la mamografía para el cáncer de mama. Pero hay mucho todavía oposición porque puede llevar al sobrediagnóstico, sobretratamiento, sobreoperación. Ya saben que a veces los cirujanos quieren operar de más y todo por lucrar, ¿no? No hablo solo de los cirujanos, de los ecografistas, los que hacen las biopsias, todos se beneficiarían, ¿no? Toda la industria médica se beneficiaría, pero quizás la población no. Entonces, por ahora lo que tenemos es una clasificación. TIRADS. Hay varios TIRADS, pero el más usado es el de la ACR, eh, ¿cómo es esto? Bueno, de la Sociedad de Radiólogos, pues, la Sociedad Americana de Radiología. Entonces, ellos clasifican al TIRADS según su forma, ¿no? El color, los bordes, si tiene calcificaciones o no, ya, varias cosas. No les voy a pedir que se aprendan cada cosa, cómo se hace el puntaje del TIRAS. Se supone que un buen radiólogo debe saber esto y ya en el informe de la ecografía te lo manda y te dice, este es TIRAS 1, este es 2, este es 3, este es 4. Tú lo que tienes que tomar es la decisión, si ese nódulo merece biopsiarlo o no. Porque esos son los pasos. El primer paso para evaluar un nódulo es la ecografía, no la tomografía, no la resonancia, nada de eso. La ecografía. Y con la ecografía, valiéndote del TIRAX y del tamaño del nódulo, decides si se biopsia, que es el segundo paso, la biopsia. Y si la biopsia sale sospechosa, ya va el tercer paso, que es la cirugía. Entonces, en el examen van a tener un nódulo o dos nódulos por ahí con algún TIRAX. Si es uno y dos, ese no se biopsia, porque la pregunta va a ser si se biopsia o no se biopsia. Si se referencia o no se referencia, porque la referencia no lo hacen en las postas, ¿no? La referencia lo hacen en el hospital Manzor, ni siquiera en el Heisen se hace biopsias. Entonces, para hacer biopsia tienen que referir, y no me van a referir un tierras 2, ¿ya? Porque van a hacer perder el tiempo a nosotros y al paciente. Entonces, a partir del 3 ya podrían referir. Pero Tirras te da unas, y yo les voy a preguntar esto, ¿no? ¿Qué dice Tirras sobre la biopsia? Dice que el Tirras 3 se biopsia si es que es un nódulo de al menos 2,5 centímetros. Si no, no. Que el Tirras 4 se biopsia si al menos tiene 1,5 centímetros y el Tirras 5 al menos 1 centímetro. ¿Ya? Les digo según Tirras, porque a veces ya en la práctica, bueno, mide 2 centímetros, un Tirras 3, bueno, hay que biopsiarlo. Si nos vamos un poquito más. Un nódulo tierra 5 mide menos de 1 centímetro, 8, 7 milímetros. Bueno, ya hay que biopsiarlo. Sí, un poquito, no respetamos tan a rajatabla lo del TIRAX, pero sí que es una guía para que al menos no refieran lo que no corresponde biopsia, ¿no? Y ya. El seguimiento sí se puede hacer, ¿no? El seguimiento es con ecografías cada 6 a 12 meses, depende de qué tanto riesgo haya. Y finalmente, pues ya, si el TIRRAS es alto, el tamaño es importante, se decide hacer una biopsia que se hace con ecografía otra vez, se pincha y se toman muestras, se extienden las muestras, se mandan a citología. Y el citólogo te informa según otra clasificación que se llama Bethesda, que es del 1 al 6. Ahí está la probabilidad de malignidad. Todo es probabilidad. Al final ustedes van a ver que hay errores a cada rato. Operaron a tantos pacientes todos los días vemos, ¿no? Pacientes operados de tiroidectomía
pero benigno. O sea, operaron pensando que era un cáncer y no fue un cáncer. ¿Por qué? Porque los sistemas son falibles, aún el de Bethesda, mucho más la ecografía, pero es lo que tenemos, ¿no? Es lo que tenemos para tomar las decisiones. Si te sale un Bethesda 6, pues no hay duda, ¿no? Eso de ahí es prácticamente asegurado un cáncer. Pero aún con el Bethesda 5 hay una probabilidad de equivocarse de un 30%. Entonces, va a haber pacientes siempre que se operen y no sean cánceres, que no se molesten. En Bethesda 4 y 3 todavía la certeza es muy incierta, pero cuando tienes un Bethesda 2 prácticamente le puedes decir al paciente que es benigno. Y ahí está, si al final ya sospechaste de cáncer, afuera tiroides, y ahí la tienes. Una tiroides real, la tiroidectomía total. Listo, acabamos tiroides en 40 minutos. ¿Alguna pregunta? Hola, hola. Aunque sea, No, dígame si han entendido, pues si no, no qué, no han entendido. no, ninguna pregunta, pero sí está entendible. Sí, claro. Luego jalando, no sé. Entendido, doctor. Ah, a ver, tenemos un montón de clases que faltan. Ya, pero ya hicimos la más grande. ¿Ya? Yo creo que las siguientes en tamaño son las de suprarrenal. Mejor lo dejamos para mañana. Vamos a avanzar con clases pequeñas. Por ejemplo, acromegalia. La acromegalia, bueno, este es un caso clínico, ¿ya? Un paciente con acromegalia, ahí está toda su historia. Mm, De lo que aquí van a tener en cuenta son algunas cosas, por ejemplo, los acromegálicos suelen sufrir de hipertensión y diabetes. Los acromegálicos suelen ser por macroadenoma, que son tumores de hipófisis de más de 1 centímetro. En la tomografía se ve pésimo, miren cómo está. Asco, no se ve nada. El examen que más nos sirve es el IGF-1, no la GH. Pero bueno, al final le pedimos todo, ¿no? Igual la IGF-1 es el examen que más nos ayuda a diagnosticar en la práctica esta acromegalia. La resonancia es el examen de imágenes de elección. Ahí sí se ve todo más detallado, más bonito. Se ve dónde está y dónde no está el tumor. La resonancia. Y acá están todas las características clínicas resaltadas en rojo de un acromegálico. Aunque en este paciente, mire que no es una acromegalia muy exagerada, pero buscan en internet acromegalia y van a ver unos Shrek ahí, un Thanos, que está inspirado en pacientes acromegálicos, ¿no? Con mandíbula prominente, nariz, orejas grandes, con arcos superciliares prominentes, frontales prominentes. Este, se agranda tanto la mandíbula que los dientes se separan, eso se llama diastema. Las manos y los pies engrosados, dedos gruesos, ¿no? Por eso se llama acromegalia. Y también la parte que no se ve es que las vísceras también pueden estar aumentadas, hepatomegalia, esplenomegalia, la tiroides inclusive también, bocio, pero claro, no, eso ya va a restarse de importancia. En importancia acá ya vamos a ver, generalmente es su corazón. Si se mueren de algo los acromegálicos es de problemas cardiovasculares. Em, Como es un macroadenoma, puede afectar el quiasma óptico. Entonces, siempre todo macroadenoma pasa por oftalmología para descartar un problema en los campos visuales, ¿no? Porque si un tumor crece hacia arriba, presiona el quiasma, causa hemianopsia bitemporal. Y también la hormona de crecimiento se le ha satanizado mucho porque puede producir cánceres, ¿no? Entonces, es de crecimiento, o sea, hace crecer, pero hace crecer lo que sea. Si algún paciente tiene por ahí tendencia a un cáncer, puede desencadenar. Bueno, lo único que está aceptado hacer casi de rutina es la colonoscopía, porque el cáncer más asociado a acromegalia, pregunta de examen, es el cáncer de colon. Ya le soplé, luego no digan nada, ¿no? Pero puede estar asociado a otros cánceres también, ¿no? Hace crecer lo que sea, ya les digo. Entonces,
acro, extremidades, megalia, alargamiento, engrosamiento mejor, ¿no? Un exceso de secreción de hormona de crecimiento. Es una enfermedad muy insidiosa. ¿Qué significa insidiosa? Lenta, ¿no? Aparece en años, años. Puede demorarse hasta 25 años en tener toda la cara de Thanos. Entonces, de ahí hasta que se den cuenta, pasa tantos años que el tumor crece bastante. Por eso, la causa más frecuente es el macroadenoma. Que si se dieran cuenta al toque, serían microadenomas, ¿no? Pero la gente demora en darse cuenta, sobre todo los familiares, porque como lo ven todos los días, no se percatan del cambio brusco. Alguien que lo vea después de 10 años quizás se da cuenta de qué te pasó, pero bueno, pocas veces tenemos ese dato. Ahí está. Entonces, la hormona de crecimiento, esto ya fisiológicamente, ¿no? Saben que no actúa directamente sobre los tejidos periféricos, sino que va primero al hígado para hacer que el hígado produzca una hormona mediadora. Esta hormona mediadora se le puede llamar somatomedina. Acuérdense que el otro nombre de GH es somatotropina y su antagonista es somatostatina. Y somatomedina es la mediadora de la somatotropina. Entonces, tiene dos nombres, somatomedina o IGF-1. ¿Por qué? Porque es un factor que se parece a la insulina. ¿Ya? Entonces, con cualquiera de esos nombres se conoce. Siempre son benignos, ¿verdad? Los tumores que producen hormonas casi siempre son benignos. Casi, casi siempre hay que decir casi porque por ahí no falta un caso raro, ¿no? Pero todos los que yo he visto y seguramente todos los que veréis serán benignos. Estos no metastatizan, no se comportan como un cáncer. Está cómo demora tanto en hacer toda la clínica. Acá está toda la clínica hecha, un acromegálico con sus problemas articulares característicos, ¿no? Y que les da muchas molestias siempre. Síntomas no específicos, claro, siempre va a haber tendencia a la diabetes, a la hipertensión. Allí hay. Entonces, el diagnóstico bioquímico y al laboratorio se puede hacer de dos formas. Pides IGF-1 directamente o pides GH, pero con test de tolerancia a la glucosa. Así como el que se hace para diagnosticar diabetes, pero en vez de medirle glucosa, se le mide GH. GH, GH. Solamente así se ha demostrado que la GH tiene una alta sensibilidad y especificidad. ¿Cuál es bueno, el primera línea es el IGF-1, porque lo pides y ya está, no tienes que hacer ningún test. ¿Sale alto? Sí. ¿Cuál es el valor? No se sabe porque tienes que sacar tu tabla de percentiles para ver qué edad tiene el paciente, si es varón o mujer, y ver qué nivel, si está superando el percentil 97 para que digas que está alto. O sea, no hay valores así a rajatabla para aprenderse, tienes que sacar tu tabla. Por lo tanto, no vienen en el examen valores de IGF-1. Ahí está. En GH sí. El razonamiento es el siguiente. La GH es una hormona que le gusta provocar diabetes, le gusta subir la glucosa, es una hormona diabetogénica. Cuando una persona normal ingiere mucha glucosa, por feedback negativo, la GH va a decir, o la hipófisis va a decir, ¿no? Ahí hay mucha glucosa, voy a disminuir a la GH para que no jale más glucosa. Entonces, los niveles altos de glucosa suprimen por feedback negativo a la GH en un paciente normal. ¿A cuánto lo suprimen? A menos de 1 microgramo por litro, menos de 1. Está fácil aprenderse el valor 1. Pero cuando hay un tumor que está produciendo, ahí no lo va a suprimir, ¿no? O sea, la hipófisis quiere bajarlo, no, ahí hay mucha glucosa. El tumor dice, nada, no me fregues, yo sigo produciendo. Entonces, no va a suprimir. La falta de supresión con el test de tolerancia indica positividad para acromegalia. Ahí está la resonancia, ya dijimos que ahí se ve bonito el tumor. Y tienes que pedirle otras hormonas hipofisarias, sí, porque como son macroadenomas, son grandes, usualmente suelen ya empujar a las otras hormonas vecinas de la hipófisis y no las dejan producir, no dejan producir TSH, no dejan producir ACTH, no dejan producir el resto de hormonas. Y hay que ver, porque podría estar provocando un hipopituitarismo. Serían acromegalias más hipopituitarismos por macroadenomas hipofisarios. Hay. No le diré que es lo más frecuente del mundo, pero mensualmente vemos 1 o 2 pacientes.
Esto ya es inteligencia artificial, para que si no tienes mucho ojo de ver la cara del paciente, hay programas que ven si tiene, si es un probable alienígena o no. Ahí está. Y este de acá es el tratamiento. Bueno, es un tumor grande, ¿no? Es fácil decir cuál va a ser el tratamiento, es cirugía, cirugía de primera línea. Eh, ¿Tenemos opciones médicas? Sí tenemos opciones, pero primero hay que tratar de que lo operen, el neurocirujano. Y hace el neurocirujano se hace de rogar, que no, que por acá está muy cerca la carótida o qué tal. O el paciente no quiere operarse, ¿no? Hay pacientes que no quieren operarse. O se operó, pero no lograron sacar todo. O una serie de cosas que puede haber. O están en salud y les demora 3 años de operarse. Hay alternativas médicas que ahorita vamos a ver. Recalcar lo de las complicaciones cardiovasculares, que son la principal causa de mortalidad en los acromegálicos. Aquí como su esperanza de vida baja cuando tienen disfunción sistólica. La cirugía de elección es una adenotomía transesfenoidal, o sea, por la nariz. Por acá se va el esfenoide, se atraviesa, se llega a la silla turca y se opera por vía laparoscópica. Solo en casos de tumores gigantes ya se tiene que hacer una craniectomía, ¿no? Pero si es posible sacarlo por la nariz, por ahí se saca. Por pedazos lo sacará, pero se saca. Esa es la de elección. Tiene menos complicaciones que abrirle toda la cabeza, pues. El tratamiento farmacológico. Entonces, el enemigo natural de la somatotropina es la somatostatina. Ya es un enemigo natural, el cuerpo produce somatostatina, pero en este caso tenemos exceso de somatotropina, pues ahí le podemos dar una somatostatina sintética. Serían análogos de la somatostatina. Eso nos ayuda. También nos pueden ayudar los agonistas de dopamina, el peglisoman, que es antagonista del receptor de GH y otros, pero no es el ideal. El ideal es el análogo de somatostatina. Y hay varios análogos de somatostatina, pero hay uno en específico, el octreotide de liberación o acción prolongada. ¿Por qué acción prolongada? Octreotide hay en el hospital, ¿ah? Pero en emergencias para los pacientes cirróticos con HDA, por varices esofágicas, ahí se usa mucho, ¿no? El octreotide inhibe también o disminuye la presión portal. Y se usa por gastro, pero es una somatostatina, es una octreotida de acción rápida. Se usa para emergencias y de acción rápida y corta, ¿no? Ese efecto rápido y rápido se va. Eso no nos sirve para la acromegalia. Para la acromegalia tiene que ser uno de acción prolongada, que tenga un tiempo de duración de un mes, ¿ya? De modo que el paciente se hace una inyección mensual. Obviamente es una ampolla cara. Se da por el seguro, sí se da, pero tiene que pasar comité farmacológico y toda la evaluación por el costo. Ya, pero ese es el tratamiento médico de elección. Octreotide LAR de liberación prolongada, una vez al mes. Ya si tienen los otros, acá no tenemos pegvisomab ni nada de eso, pero la cabergolina a veces ayuda, pero más que ayudar porque baje porque no tendría nada que ver con la hormona de crecimiento, ¿no? La cabergolina es un antagonista, pero de la prolactina. Lo que pasa es que muchas veces los tumores de acromegalia también producen prolactina. Por ahí puede ayudar, pero no es para todos los casos. Se puede hacer la prueba. Segunda o tercera línea, Pegvisomab, que no tenemos. Radioterapia, siempre tercera o cuarta línea, porque es radioterapia. En la hipófisis, la radioterapia no respeta, ¿no? Células buenas, células malas, quema todo, quema todo. Y ponerlo acá es que te queda con mucha secuela, ¿no? Fue hipopituitarismo ya de por sí, claro que lo va a causar, ¿no? Pero además te puede causar ya problemas en los tejidos circundantes, pues. No es juego la radioterapia, solamente es como que ya el último recurso. Bueno, ¿alguna pregunta de la acromegalia? Este sí lo hicimos súper rápido. Nada. Ya, muy bien. Todos están aprendiendo.
Vamos muy bien, vamos muy bien. Pubertad precoz. También clase rápida. Hay muchos dibujitos y todo, pero es rápida. Del doctor Carlos del Águila del Hospital del Niño, con sus diapos. Me ha prestado, solo que no sabe. Ahí está. Entonces, ¿qué es pubertad precoz? Es lo que tienen que saber, ¿no? ¿Qué es pubertad primero y luego qué es precoz? ¿No? Entonces, eh, la pubertad tiene que haber un hito, tiene que haber un signo para que tú digas, este paciente está haciendo pubertad. Hay varios signos, pero es bueno saber el primero que aparece. Muchas veces aparece el olor axilar, así, pero este olor no marca la pubertad. Pues hay niños que empiezan a oler feo, a necesitar desodorante desde los 6 años. A veces los papás vienen por eso, pero nunca hacen ninguna otra alteración hormonal, ¿no? Hay niñas que empiezan así, ya está usando desodorante desde los 7 años, pero menstruan a los 11, 12, normal. Entonces no hay problema, no hay pubertad precoz. Entonces no es un buen signo la bromidrosis, que es ese aumento de olor corporal. El que sí es un buen signo para las niñas es el botón mamario, el primer crecimiento del pezón. Eso sí marca con mucha más seguridad el inicio de la pubertad en la niña. Y en el niño, el crecimiento de los testículos. ¿A cuánto crece? A 4 centímetros cúbicos por lo menos. Ya ese es un tamaño de pubertad. ¿Vio? ¿Cómo lo vamos a medir? De ahí vamos a ver. Ya, una vez que sabes cómo inicia la pubertad, tienes que ver a qué edad, ¿no? En los varones antes de los 9 años, o sea, si crece el testículo a 4 centímetros cúbicos antes de los 9 años, pubertad precoz. Y en las mujeres antes de los 8 años. La telarquía se llama cuando empieza el botón mamario, ya pubarquia, cuando ya el vello púbico, y menarquia, la primera regla. Entonces, cuando la telarquia aparece antes de los 8 años, pubertad precoz. Y si la menarquia, o sea, la primera regla, es antes de los 10 años, también es pubertad precoz. ¿Ya? Tengan en cuenta, esta definición es pregunta, porque a veces están que se matan el cerebro viendo que si es pubertad o no y no tienen en cuenta la edad, que es lo más fácil. Ya, el motivo de consulta pueden ser todos estos. La pubertad precoz, menos mal, casi siempre es central idiopática, no es tanto por tumores, así que ahí es mucho genética, porque a veces tiene familiares, su mamá, su papá, su tía también tuvieron pubertad precoz. Es importante si tuvieran el dato de a qué edad menstruó la mamá, esto, saber, ¿no? Porque hacen tanto para precoz como para retrasadas, pubertades retrasadas, hay un componente genético, ¿ya? Y si bien es cierto, ese signo que les digo, la telarquia en la mujer y el crecimiento testicular en el varón, es el inicio de la pubertad, no es toda la pubertad. Después de eso tiene que venir el resto, la pubarquia, que le salga vello púbico, que vaya creciendo los otros órganos, que vaya creciendo en talla, porque en la pubertad dan su estirón, ¿no? Que las hormonas vayan aumentando en laboratorio, ¿ya? En las mujeres, que en la ecografía se vea un útero, un ovario que está creciendo. Se tiene que ver el desarrollo en general, porque si solamente se ve el botón mamario, no se llama pubertad precoz, se llama solo telarquia prematura o pubarquia prematura, o a veces que son más raros, digamos, que aparezca vello púbico y sin otros signos, sin telarquia, sin nada. Bueno, pubarquia prematura o menarquia prematura, que es muy, muy raro, que si no tiene ningún carácter sexual, de frente menstrua es muy raro. En el varón, la ginecomastia es muy frecuente y se autolimita en unos 3 a 6 meses. Se inflama, ¿no? Una tetilla, se inflama la otra, no se da ningún tratamiento, analgésicos quizás, y luego solito regresión. Así que ahí no pasa nada. A quienes debemos evaluar ya, cuando hay una sospecha importante, y es importante ver, como les dije, qué tan rápido está progresando, porque ya le salieron los botones mamarios, muy bien, entonces de acá al mes, a los 2 meses debe empezar a salir el vello púbico, debe empezar a crecer rápido y nada, pasa medio año, nada, entonces no requiere tratamiento si no está causando aceleradamente una pubertad. Vamos a ir por acá, bueno, obviamente hay que evaluar todo, ahí está la presencia del botón mamario, primer signo de pubertad en la mujer,
Y a veces en gorditas hay que tener cuidado porque cuando las niñas son gorditas parece que tuvieran cenitos y al final no es nada, es la grasa nada más. Ahí a veces engañan tanto que hay que hacerle ecografía para ver si es grasa o es glándula. En neonatos puede haber, esto le llaman la leche de bruja, a veces por las hormonas que la madre le pasa a la niña. No trae ninguna consecuencia. En unos días eso elimina ese exceso de hormonas por la orina y los pezones van bajando a su tamaño normal. Ya. Entonces, en caso de telarquía prematura bilateral, una niña de 1 año, hay casos raros en el hospital del niño, ¿no? Que acá es raro ver, pero ahí está. Puerta precoz idiopática, 4 años, 4 años en un niño, pero este está asociado a un amartoma, ¿no? Pobrecito. La importancia de medir el volumen testicular, como les dije, detectar la pubertad con el orquidómetro de Prader. Este es el orquidómetro que básicamente es como un rosario de bolitas de diferente tamaño para comparar con el tamaño del testículo del niño, ¿no? Los tres primeros que son azulitos son de niños prepúberes, de 1, 2 y 3 centímetros cúbicos. Ahí no pasa nada, ¿no? Ya dijimos que a partir del 4, ahí sí ya inicia la pubertad. Entonces, eso nos puede ayudar, si pasa antes de los 9 años, a detectar la pubertad precoz en niños. Acá hay causas, ¿no? Hiperplasias suprarrenales congénitas, tumores testiculares, usen exceso de testosterona y todo eso. Lamentablemente van a tener que ser extirpados por tumores periféricos. Un tumor suprarrenal feminizante en un varón, cosas raras, ¿no? El síndrome de McCune-Albright es un síndrome genético que tiene manchas café con leche, disostosis, eh, ¿no? En los huesos tienen problemas y también hacen puerta precoz. Ahí están las lesiones pseudoquísticas del síndrome de McCune-Albright. Qué raro. Y este pata que es una aberración de la naturaleza. Ahí está. Muy bien. Exámenes auxiliares. Lo indicado es la prueba de estimulación con GnRH. O sea, ponerle GnRH y ver si se estimula. Pero acá en Chiclayo ya se imaginarán, no tenemos GnRH, pero medimos LH, FSH, estradiol para ver, ¿no? Los púberes suelen tener niveles muy bajos. Los prepúberes suelen tener niveles muy bajos. Los púberes ya se les empieza a elevar. La ecografía pélvica en la mujer es importante, por los genitales internos no los podemos ver. Tenemos que hacer ecografía. La edad ósea. La edad ósea, ¿saben? Una radiografía de la mano no dominante para que nos diga cuánto cartílago de crecimiento hay. Usualmente el, el avance del cierre de los cartílagos está acelerado en la pubertad precoz. Crecen muy rápido, son los más altos en la primaria, pero se estanca el crecimiento porque se cierran los cartílagos prematuramente. Su edad ósea está adelantada. Y en la secundaria, todos los demás los empiezan a pasar en talla y se quedan chatos al final. Entonces, la talla final es la que se quiere proteger, ¿no? Porque muchas veces son altos los púberes precoces, pero queremos proteger su talla final. Y cuando sospechamos que hay un tumor, pues ahí está, la silla turca. Algunos le piden a todos, otros no. Ya, entonces, velocidad de crecimiento y edad ósea deben estar aceleradas para diagnosticar pubertad precoz. La velocidad de crecimiento, entonces, apunten esto, bueno, está en las diapos, pero la velocidad de crecimiento normal de un prepúber es de 4 a 6 centímetros por año. 4 a 6 centímetros por año. Y de un púber es el doble, 8 a 12 centímetros por año. ¿Ya? Entonces, si un niño tiene 6 años y está creciendo 10 centímetros por año, pues eso no es normal, no está creciendo como si fuera un pubertad precoz. Punto. Hay que sumar siempre varios datos, ¿no? Que tiene la edad ósea acelerada, velocidad de crecimiento alta, que tiene telarquía o en el varón que tiene los testículos grandes y varios signos para decir que sí es una pubertad precoz. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, puntos de corte de estradiol, más de 12, de longitud uterina, más de 32, que el ovario, en el ovario hay varios. Hay algunos que dicen, no, la mayoría dice alrededor de 2 centímetros cúbicos, acá dice 1, me parece muy poco también. Entonces, la LH y la FSH en un prepuber está menos de 0,3, cuando ya hay pubertad precoz está más de 0,3, entonces eso también nos puede ayudar.
Y esto, el principal objetivo del tratamiento es permitir que el niño alcance una talla adulta, una talla final adecuada para su patrón genético. O sea, que no se quede chato, pero según su genética, porque acá en el Perú hay bastante gente chata. Padre, 1,5 metros, madre, 1,30 m, y quieren que el hijo mida 1,80 m, no se puede, pues, ¿no? Entonces, lo que se va a permitir es que el niño crezca conforme a su potencial genético, que no se quede por debajo de la talla de los padres, pero tampoco se le puede decir, no, así con esto va a crecer lo que ustedes no pudieron, ¿no? Eso no se puede. Y el tratamiento es análogos de la GnRH. ¿Por qué le damos análogos de la GnRH si esta es una hiperactividad del sistema hipotálamo hipofisario gonadal? Está hiperactivo, actuó mucho, por eso hizo pubertad antes de tiempo. ¿Por qué le damos análogos? Ah, porque estos análogos funcionan como antagonistas. Son análogos porque se parecen a la GnRH, pero cuando se meten al receptor de la GnRH lo bloquean y no hacen efecto. Y la GNRH después quiere meterse y ya no puede, está bloqueado. Entonces, de ese modo, ya la GNRH no cumple su función, ya no se produce LH y FSH, los niveles de LH y FSH caen un montón y los niveles de estrógenos y testosterona caen un montón, la pubertad se frena. ¿A quién tratar? Bueno, ahí claro, mientras antes encuentres al niño, mientras antes lo diagnostiques, más efectivo es el tratamiento. Mientras después lo diagnostiques, peor. Pero bueno, se hace lo que se puede. La mayoría de veces les digo, la gente llega tarde a la consulta. Pero bueno, ahí está. ¿Cuánto debe durar el tratamiento? No hay una duración. Lo suficiente hasta que alcance una, una talla adulta final, permitir la aparición de características puberales a una edad comparada con los compañeros de clase. Claro, de pronto tiene 15 años y todos en su salón ya están pubres, están adolescentes, y el otro lo tienes frenándolo con triptorelina. No puede ser, ¿no? Tienes que dejarlo madurar en algún momento. Ah, la experiencia del uso de triptorelina, que es el análogo más usado de la GnRH, en el Hospital del Niño ha sido positivo, así que es el que usamos mayormente, al menos en el Perú. También está la leuprorelina, que el nombre es muy parecido, las dosis son las mismas, pero entre tripto y leupro preferimos tripto, la verdad. Ya. Pubertad periférica no responden. Bueno, nunca he visto un caso de pubertad periférica. Este es un caso clínico como el que les puede venir en el examen. Una niña de tantos años tiene botón mamario, no debería tenerlo a esa edad. No tiene otros caracteres sexuales. La historia de la madre menstruó a los 12 años, o sea que estuvo bien. Pero hay evidencia de crecimiento acelerado. O sea, esta niña debe estar creciendo a más de 6 centímetros por año, 10 centímetros por año, ¿no? Como crece un puber, que crece 8 a 12 centímetros por año. Crecimiento acelerado para su edad. Para su edad sería más de, ya les dije, los prepúberes de 4 a 6 centímetros por año. Si crece más de 6 centímetros por año, está creciendo muy rápido para su edad. Entonces ya eso nos llama la atención. Más el botón mamario, bueno, le pedimos edad ósea. ¿Hasta cuánto podemos tolerar de edad ósea en cuanto a diferencias, discrepancias? 1 año. O sea, si la niña tiene 5 años, la edad ósea puede salir de 6 años, perfecto, o puede salir de 4 años, perfecto, más o menos 1 año. Pero ya salió 6 años y medio, ya está fuera del rango. La LH está en 0,3, límite. La FSH está en 4,2, pasó el límite. El estradiol está en 18, pasó el límite. Entonces ya tenemos muchos datos, ¿no? Botón mamario, crecimiento acelerado. Este, acá también su percentil de crecimiento, bueno, está en el percentil 50 y no hay problema. La edad ósea adelantada, la FSH elevada, el estradiol elevado. Ya, pues, ya son muchos casos. Tiene 5 años. Hay que darle tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Triptorelina. La dosis 3,75 miligramos intramuscular mensual. Mensual, igual que el octreotidiolar para la acromegalia. Mensual. Y ya está, pues. Ahí tenemos. ¿Entendido? Pubertad precoz. ¿Se marearon un poco? ¿Algo no les quedó claro? Dígame ahorita, dígame ahorita.
Está entendible, Hablen, doctor. gente. Está fácil. Entendible, dicen. Ya, bueno. ¿Avanzamos una más o ya mañana hacemos todo lo que falta? Depende de ustedes. ¿Cómo andan de ánimo? ¿Cómo andan de sueño? ¿O de hambre? No sé si están comiendo. Hablen rápido, ¿qué dicen? ¿Una más o ya nos vamos? Depende, doctor, pues cómo se avanzaría. Vamos a ver, 1 hora y 12 minutos. Faltan 3 temas. Esos 3 temas yo mañana los haría también en 1 hora y cuarto. O sea, igual nos vamos a demorar mañana. O bien avanzamos uno más ahora y nos demoramos menos mañana. No sé. Depende. Lo que me importa es que estén despiertos, porque si van a estar durmiendo y yo sigo hablando acá como loco, no, de nada. Entonces mañana sería, doctor, creo. Ya, listo. Una Mañana entonces más, hacemos doctor. total. A ver, a ver. Voy a hacer encuesta mejor. A ver, ¿cuántos están despiertos